La lluvia Ma'am, I need azotaba to los inspect altos this. ventanales del Please be atrio careful with that. gubernamental Just a moment. con Is una everything in furia order? rítmica Yes, y you're clear. despiadada. Desde el interior, el aguacero desdibujaba la silueta de la ciudad, transformando los rascacielos en sombras grises y difusas. Aquel clima denso y opresivo parecía haberse filtrado al interior del inmenso vestíbulo, donde la fila para el control de seguridad serpenteaba lentamente, erigiéndose como un monumento vivo a la burocracia y al hastío. En medio de la multitud impaciente, ejecutivos que miraban sus relojes con irritación, oficinistas tecleando frenéticamente en sus teléfonos móviles y mensajeros empapados. Ella destacaba por su inmovilidad. Isolda M. de la Torre aguardaba su turno de pie, con la espalda perfectamente recta. A sus 68 años, poseía una dignidad que los años no habían logrado encorvar. Llevaba el cabello, surcado por elegantes hilos de plata, recogido en un moño impecable en la nuca. Su ropa era sobria, casi modesta, pero de un corte clásico que delataba un gusto refinado y una absoluta falta de interés por llamar la atención. A simple vista, para cualquier observador casual, no era más que otra anciana a punto de ser procesada por la implacable maquinaria del control de seguridad. Pero si alguien se hubiera detenido a mirarla a los ojos, habría notado algo inquietante. Isolda no miraba al vacío ni mostraba la ansiedad típica del viajero. Sus ojos, oscuros y afilados, analizaban el entorno. Contaba los segundos que tardaba el escáner de rayos X en procesar cada bandeja. Evaluaba las rutas de evacuación del atrio. Medía la distancia entre los guardias armados. Era la mirada de alguien que, por instinto y adiestramiento, nunca dejaba de evaluar el campo de batalla. Al frente del punto de control, el constante y agudo pitido de los detectores de metales se mezclaba con las voces monótonas de los guardias. A cargo de la línea principal estaba el oficial Raúl Roldán. Era un hombre que apenas rozaba los 30 años, con el ceño permanentemente fruncido y una actitud que intentaba compensar su falta de estatura con un exceso de autoridad teatral. Roldán disfrutaba de su pequeño feudo. Le gustaba hacer esperar a la gente rica y poderosa, someterlos a sus reglas, demostrarles que, al menos en esos metros cuadrados de baldosas frías, él era el rey. Con un gesto brusco de la mano, Roldán indicó a Isolda que avanzara. Ella dio un paso al frente y deslizó su pequeña maleta de mano, de cuero gastado pero bien cuidado, sobre la cinta de rodillos metálicos. «¿Identificación?», exigió Roldán, extendiendo la palma de la mano sin siquiera mirarla a la cara. Isolda sacó un documento de su abrigo y lo depositó con suavidad en la mano enguantada del guardia. Roldán lo levantó hacia la luz fluorescente. El marco de plástico rojo del documento llamó su atención. Le dio la vuelta, frunciendo el labio superior. «Esto está caducado. Señora, su periodo de validez terminó hace años», dijo Roldán, arrastrando las palabras con una mezcla de aburrimiento y condescendencia. «En la carta de asignación adjunta se especifica que el permiso sigue vigente», respondió Isolda. Su voz era suave, casi un susurro, pero poseía una claridad cristalina que cortó el ruido ambiental del atrio. Roldán parpadeó. Sorprendido por el tono, sacó el papel doblado que acompañaba al documento. Lo leyó por encima, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Un sello gubernamental antiguo adornaba la cabecera. El oficial le devolvió la mirada, esta vez fijándola en el rostro sereno de la anciana. «¿Cuál es el objetivo exacto de su visita hoy al edificio?», preguntó, elevando ligeramente la voz. «Tengo una reunión programada». «¿Una reunión sobre qué exactamente?», insistió Roldán. Su tono se volvió más agresivo, atrayendo las miradas furtivas de los viajeros de las filas contiguas. Isolda sostuvo su mirada sin pestañear. No había desafío en su expresión, solo una barrera infranqueable de hielo. «Es un asunto personal». La palabra personal actuó como un detonante en Roldán. En su mundo de protocolos estrictos, la privacidad era sinónimo de culpabilidad, mientras a su alrededor
Decenas de viajeros jóvenes y apresurados pasaban los controles con apenas un vistazo superficial. Roldán decidió que esta anciana evasiva iba a ser su trofeo de la mañana. Levantó la mano y chasqueó los dedos hacia un colega que vigilaba cerca de los escáneres. Era un hombre mayor, de cabello canoso y expresión cansada, cuya placa en el uniforme beige rezaba: Lorenzo. Oficial Lorenzo. Necesito asistencia para un escrutinio de nivel 2, anunció Roldán, asegurándose de que su voz resonara. Luego, señaló hacia una fría mesa de acero inoxidable apartada del flujo principal. Acompáñeme a la izquierda. Señora. Isolda giró levemente la cabeza y evaluó a Lorenzo. Su postura cambió. Apenas unos milímetros. Sus hombros se cuadraron. Fue un ajuste microscópico, pero para un ojo entrenado, era la postura de un soldado que acaba de escuchar la orden de prepararse para el impacto. Por supuesto, respondió Isolda de forma automática. El oficial Roldán sintió un ligero y extraño escalofrío en la nuca ante la calma de su respuesta. Pero su ego rápidamente sofocó esa intuición. Agarró la maleta de cuero de Isolda de la cinta y la golpeó sobre la mesa de acero. ¿Va a abrirla o lo hago yo?, preguntó Roldán. Isolda miró el espacio abierto, las luces crudas que caían sobre la mesa, y a las decenas de personas curiosas que comenzaban a reducir la marcha solo para observar la escena. Preferiría que esta inspección se realizara en privado, solicitó ella, manteniendo un tono perfectamente nivelado. Lorenzo y Roldán intercambiaron una mirada. Lorenzo parecía dispuesto a concederlo. Al fin y al cabo, era una mujer mayor. Pero Roldán sonrió, hinchando el pecho. Yo prefiero el estricto cumplimiento del reglamento, replicó Roldán, alzando la voz para que el público lo escuchara. Bajo el código de seguridad. Podemos hacerlo aquí mismo a la vista de todos. O puedo hacer que la escolten a una sala de interrogatorios donde las preguntas serán mucho más invasivas. Es su elección, señora. La lluvia seguía golpeando los cristales, creando una banda sonora lúgubre para la humillación que se estaba gestando. Un pequeño grupo de oficinistas que sostenían vasos de café de cartón se había detenido por completo, atraídos por el morbo. Roldán esperaba ver miedo en los ojos de la mujer. Esperaba indignación, lágrimas, o el típico nerviosismo del ciudadano común atrapado en las garras del Estado. Pero al mirar el rostro de Isolda, se topó con algo completamente distinto. No había miedo, había cálculo. Era la mirada de un depredador paciente que evalúa el tamaño y la debilidad de su adversario. Isolda había estado en situaciones como esta antes, en peores lugares, con hombres mucho más peligrosos que un guardia de seguridad con delirios de grandeza. Hágalo aquí, dijo finalmente Isolda. Con un suspiro teatral, Roldán sacó un par de guantes de látex azul de su bolsillo y se los puso, haciendo que el material chasqueara ruidosamente contra sus muñecas. Si usted quiere poner las cosas difíciles, las haremos difíciles, murmuró Roldán, acercándose a la maleta. Varios transeúntes sacaron sus teléfonos móviles, olfateando la posibilidad de grabar un altercado viral. Isolda no se inmutó. Observó las manos enguantadas de Roldán abrir la cremallera principal del equipaje. Comenzaron a sacar sus pertenencias, depositándolas sin ningún cuidado sobre el frío metal. Primero, un frasco de medicamentos con receta, cuyo nombre en la etiqueta no pudieron pronunciar. Luego, un desgastado ejemplar de poesía de Antonio Machado. Con las páginas amarillentas y marcadas, Roldán sacaba cada objeto con creciente frustración, buscando algo que justificara su instinto, tratando la intimidad de la mujer como si fuera basura. Ten cuidado con eso», susurró Lorenzo, el oficial mayor, al ver que Roldán tiraba un pequeño estuche de cuero negro que aterrizó con un golpe seco. Roldán ignoró a su compañero, abrió el estuche y sacó un objeto metálico, estrecho y afilado. Era un abrecartas, pero su diseño elegante y su hoja sorprendentemente equilibrada lo asemejaban más a un estilete antiguo. «¿Y esto qué es?», preguntó Roldán, blandiéndolo hacia la luz.
¿Es usted aficionada a las películas de espías de los años 60? Es una herramienta diseñada para abrir lo que está cerrado, respondió Isolda, con una ironía tan gélida que pasó completamente desapercibida para el joven oficial. Roldán soltó una carcajada burlona y continuó escarbando. La humillación se hizo más profunda. Sacó un sobre con informes médicos, exponiendo detalles privados bajo la luz brillante del atrio. Luego, un pequeño cuaderno de tapas negras. Lorenzo lo tomó, abriéndolo por la mitad. Operación Valleseco, 1976, leyó Lorenzo en voz alta, arrugando la frente. ¿Qué es esto, señora? ¿Las notas de su club de lectura? Isolda se mantuvo en un silencio sepulcral. Su mirada estaba fija en un punto en la distancia, más allá de Roldán, más allá del edificio. Parecía estar soportando una tormenta interna mucho más violenta que la lluvia que azotaba los cristales, pero su exterior era de granito. Estos viejos y sus misterios, comentó Roldán, buscando la complicidad del público que miraba. Siempre se creen mucho más importantes de lo que realmente son. La falta de respuesta de Isolda lo irritaba profundamente. Metió la mano en el fondo de la maleta y sacó una pequeña caja metálica, sin ninguna marca externa, abollada en las esquinas. La abrió bruscamente. Dentro no había joyas. Había una pequeña placa de identificación de metal, lisa, sin grabar, unida a una gruesa cadena de acero. Era, inconfundiblemente, una chapa de estilo militar, pero completamente en blanco. ¿Un recuerdo, señora?, preguntó Roldán, sacando la chapa de la caja. ¿Un souvenir? De personas que ya no existen, respondió Isolda. Su voz resonó hueca. Con un gesto de desdén, Roldán dejó caer la chapa sobre la mesa de acero. El metal resonó con un ruido estridente y resbaló por la superficie fría, a punto de caer al suelo. Los ojos de Isolda siguieron el objeto. Por primera vez, desde que comenzó el interrogatorio, la máscara de indiferencia se agrietó. Su mano derecha se tensó. «Tenga cuidado con eso, se lo ruego», dijo Isolda. Su voz seguía siendo baja, pero ahora contenía un filo cortante. Roldán sonrió, deteniendo la chapa con la punta de su dedo enguantado justo al borde de la mesa. Había encontrado el punto débil. «¿Oh? ¿Es valioso? ¿Debería llamar a un tasador para que lo verifique?» «Su valor no reside en nada que usted pueda comprender», replicó ella, sosteniendo su mirada oscura contra la del guardia. Roldán apretó la mandíbula. Sobre la mesa ya estaban esparcidas todas las pertenencias visibles de la anciana. Sin embargo, en el fondo de la maleta de cuero, Roldán notó un desnivel, un doble fondo, un compartimento oculto sellado con un pequeño candado de combinación. La multitud alrededor había crecido a casi 30 personas. El silencio en ese rincón del atrio era denso, expectante. Roldán tocó el compartimento oculto. «Parece que aún nos queda un último misterio por desvelar», murmuró el guardia, saboreando el momento. Isolda dio medio paso hacia adelante. Fue un movimiento tan fluido y silencioso que pareció deslizarse. «Esa área contiene pertenencias extremadamente privadas. Ya han comprobado todo lo demás. Les pido que se detengan aquí». Roldán levantó la mirada, deleitándose en su posición de poder. «Protocolo de seguridad, señora. Atrás. O abro este compartimento, o la detenemos formalmente por obstrucción». Isolda lo miró fijamente. La tormenta rugía afuera. Pero el verdadero trueno estaba a punto de desatarse allí dentro. La advertencia de Isolda pendió en el aire frío del atrio gubernamental, densa y pesada. El oficial Roldán, con la mano suspendida sobre el pequeño candado de combinación del doble fondo, soltó una risa seca y carente de humor. No estaba acostumbrado a que le dieran órdenes en su propio territorio, y mucho menos una mujer que, según su estrecho criterio, debería estar tejiendo en el salón de su casa. «¿Obstrucción, señora?»,
Roldán se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos enguantadas a escasos centímetros de las de Isolda. Le recuerdo que estamos en un edificio federal. Usted no tiene autoridad para decidir qué se inspecciona y qué no. Lorenzo, el oficial mayor, carraspeó incómodo. La situación estaba escalando innecesariamente. Tomó su radio portátil, ajustando la frecuencia con un chasquido estático. Central. Aquí control 3. Solicito verificación ampliada de identidad, murmuró Lorenzo, apartándose un par de pasos para no ser escuchado por la multitud que ya formaba un semicírculo alrededor del control de seguridad. Sujeto, Isolda M. De la Torre. Documento antiguo. Posible personal gubernamental. Mientras esperaban la respuesta por radio, Roldán no perdió el tiempo. Con un movimiento brusco, forzó el pequeño candado del doble fondo con una herramienta de inspección. El metal se dio con un chasquido agudo. Antes de abrir el compartimento, Roldán sacó de un bolsillo lateral de la maleta una fotografía antigua. Los bordes estaban desgastados, y el papel fotográfico había adquirido ese tono sepia y amarillento propio de las décadas pasadas. Roldán la sostuvo por una esquina, doblándola ligeramente con su pulgar de forma descuidada. Desde su posición, Isolda pudo ver la imagen con claridad. Eran 5 figuras enfundadas en uniformes tácticos sin insignias, con los rostros manchados de grasa de camuflaje, de pie frente a las aspas desenfocadas de un helicóptero UH-1 Huey. Los fantasmas de su juventud. «Ten cuidado con eso», dijo Isolda. Esta vez, su voz no fue un susurro. Fue una orden marcial, pronunciada con una firmeza que hizo que un par de ejecutivos en la fila dejaran de teclear en sus teléfonos de golpe. «Todo es reemplazable, señora», replicó Roldán, aunque, instintivamente, aflojó la presión sobre la fotografía y la dejó sobre la mesa de acero. El borde inferior había quedado ligeramente arrugado. Isolda bajó la mirada hacia la esquina dañada. Sus mandíbulas se apretaron imperceptiblemente. «Señores, ¿falta mucho?», gritó un hombre de negocios vestido con un traje a medida desde el final de la fila, agitando un maletín de cuero. «Algunos tenemos reuniones reales que atender. Esta farsa está durando demasiado». «Señor, espere su turno», respondió Lorenzo con cansancio. «La seguridad no se apresura». Justo en ese momento, la radio de Lorenzo cobró vida con un crujido de estática. La voz de la operadora sonó distorsionada pero audible para los que estaban más cerca. «Control 3. La verificación de identidad no arroja resultados convencionales». Hubo una pausa cargada de tensión. El sistema confirma la identidad de Isolda M. De la Torre. Pero el archivo maestro está restringido bajo el nivel negro. No hay detalles. Sugiere personal gubernamental de alta clasificación. Roldán frunció el ceño, su arrogancia parpadeando por un segundo antes de regresar con fuerza. «¿Personal gubernamental?», preguntó Roldán, volviéndose hacia Isolda con una sonrisa burlona. «¿De qué departamento exactamente?». «Estoy jubilada», respondió ella con monotonía. «¿Jubilada de qué cargo?», intervino Lorenzo, acercándose con una nueva capa de respeto en sus ojos cansados. «Eso es clasificado». La respuesta de Isolda fue automática, un reflejo condicionado por décadas de interrogatorios y protocolos de silencio. Roldán soltó una carcajada exagerada, buscando la aprobación del público. «Clasificado, por supuesto. Y yo soy el presidente de la nación. No es una buena estrategia para evitar preguntas, señora». «No es una estrategia para evitar incomodidades, oficial», le corrigió Isolda, clavando sus ojos oscuros en los de él. «Es una necesidad, y está en estricto acuerdo con el juramento que presté». Mientras la tensión en la mesa de inspección alcanzaba su punto crítico. Al otro lado del inmenso atrio gubernamental, las puertas giratorias principales escupieron a un recién llegado. Era un hombre alto, de hombros anchos y postura impecable. Vestía un uniforme militar de gala que contrastaba fuertemente con la marea de trajes grises y azules de los civiles. Las estrellas plateadas en sus hombreras brillaban bajo la luz fluorescente.
y una impresionante cascada de medallas y condecoraciones adornaba su pecho izquierdo, testamento de una carrera larga y brutal. El general Cánovas avanzaba con la determinación de un acorazado cortando el agua. Flanqueado por 2 jóvenes ayudantes, se dirigió hacia un punto de control reservado para autoridades, ajeno a la llegada del alto mando militar. Roldán deslizó la cremallera del compartimento oculto de la maleta de Isolda. «El momento de la verdad», dijo Roldán, con un tono teatral. «Veamos qué oscuros secretos de Estado esconde aquí abajo». Tiró de la solapa de cuero. La multitud, impulsada por una curiosidad morbosa que superaba con creces al sentido común, se inclinó hacia adelante. Varios teléfonos móviles se alzaron en el aire, grabando cada segundo. Roldán metió las manos y, con un tirón, sacó un fajo de tela pesada. El material era grueso, de una calidad excepcional y de un color azul medianoche tan profundo que parecía absorber la luz del atrio. Al desplegarlo sobre la mesa, un murmullo colectivo recorrió a los espectadores. Era una guerrera militar de gala, conservada con un cuidado obsesivo. Roldán parpadeó, confundido por un instante. Luego, su habitual sonrisa condescendiente regresó. «¿Jugando a los disfraces?», preguntó, levantando la chaqueta por los hombros para que todos la vieran, como un subastador exhibiendo una pieza dudosa. «Señora, el carnaval ya pasó», pero su sonrisa vaciló cuando sus ojos, aunque inexpertos, se fijaron en los detalles. Lorenzo se acercó rápidamente y su expresión de fatiga fue reemplazada por un asombro genuino. La chaqueta no era un simple disfraz, estaba adornada con galones, insignias de unidad y medallas que parecían extrañamente incongruentes. Había parches de divisiones reconocidas junto a símbolos heráldicos completamente oscuros. Para un civil, era un batiburrillo, pero para cualquiera con un mínimo de conocimiento castrense, esa combinación era tan rara como letal. «¿Qué es todo esto?», murmuró Lorenzo, rozando con reverencia una de las cruces de metal prendidas al pecho. «Hay condecoraciones aquí que no reconozco y parecen auténticas. Probablemente compradas en algún mercado de pulgas de excedentes militares», escupió Roldán, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Miró a Isolda. «¿De dónde sacó esto?». «¿Me lo dieron?», respondió Isolda, sin mover un músculo. Lorenzo examinó la solapa derecha de la chaqueta. «Aquí hay una placa identificativa», dijo, acercándose para leer el metal brillante. «De la Torre». Roldán miró de la chaqueta a la tarjeta de identidad que aún reposaba en la mesa. «Isolda M. de la Torre. ¿Me está diciendo que esto es suyo?». Roldán alzó la voz, intentando recuperar el control de la narrativa. Las mujeres no tenían permitido servir en unidades de combate armado en esa época. Es un hecho histórico. Desde la multitud, un hombre mayor, que llevaba un bastón y una gorra de veterano, dio un paso al frente. Su voz era ronca pero firme. «Esas no son medallas compradas, muchacho», dijo el anciano, señalando la chaqueta con un dedo tembloroso. «Esa guerrera. Solo he visto una configuración igual en fotografías borrosas de las operaciones encubiertas de los años 70. Los chicos de las sombras». Roldán fulminó al anciano con la mirada. «Señor, le ruego que circule y nos deje hacer nuestro trabajo. Nadie le ha pedido su opinión». Luego, Roldán se volvió hacia Isolda, con los ojos entrecerrados, como creyendo haberla atrapado en una red de mentiras. Las mujeres no entraban en combate. Oficialmente estaba prohibido. Isolda sostuvo la mirada del oficial con la calma de quien ha visto a hombres mucho más aterradores rogar por sus vidas. «Oficialmente», repitió Isolda. La palabra cayó sobre la mesa de acero con el peso de un yunque. El aire a su alrededor pareció enfriarse. Todos los presentes, incluso los ejecutivos apresurados, sintieron el escalofrío que conllevaba esa simple palabra. Lo que ocurría en los registros públicos y lo que realmente sucedía en la oscuridad de la Guerra Fría
Eran dos universos distintos. En ese instante de absoluto silencio, Roldán, nervioso por la presión del momento, soltó la chaqueta de golpe. El movimiento brusco hizo que una pequeña medalla, sujeta por un pasador desgastado, se desprendiera de la solapa y cayera hacia el suelo de granito. Antes de que Roldán pudiera siquiera reaccionar, el brazo de Isolda cortó el aire. Con un movimiento fluido, rápido y letal, impropio de una mujer de su edad, atrapó la medalla en el aire, a escasos centímetros del suelo. Su memoria muscular despertó como un resorte reprimido durante décadas. Lentamente, Isolda abrió la palma de su mano. Sobre el cuero negro de su guante descansaba una estrella de bronce oscuro, fría y pesada. «Esta», dijo Isolda, y por primera vez, su voz tembló con una emoción que amenazaba con devorarla desde dentro. «Fue otorgada tras la Operación Ciudadela. Éramos 3 los que la recibimos en aquella pista de aterrizaje bajo la lluvia. Hoy, soy la única que sigue con vida para sostenerla». El silencio que siguió a las palabras de Isolda fue absoluto. En el vasto y bullicioso atrio gubernamental, aquel rincón junto a los escáneres de seguridad parecía haber quedado atrapado en una burbuja de vacío. La medalla de bronce, fría y cargada de una historia de sangre y lodo, descansaba en la palma enguantada de la anciana como si fuera el corazón palpitante de un fantasma. Roldán tragó saliva. La arrogancia que había exhibido minutos antes se estaba resquebrajando a pasos agigantados. Intentó recuperar la compostura, tensando la mandíbula y enderezando la espalda. Pero el oficial Lorenzo se le adelantó. «¿Qué fue exactamente la Operación Ciudadela?», preguntó Lorenzo. Su voz había perdido cualquier rastro de autoridad oficial. Ahora solo quedaba la curiosidad genuina y el respeto instintivo de un hombre que reconoce a un veterano de verdad. «Es el nombre en clave que figura en el libro de registro», respondió Isolda, cerrando lentamente los dedos sobre la medalla de la estrella de bronce. «Y eso es todo lo que puedo decir. Incluso ahora. Tenemos que verificar esto». «Raúl», murmuró Lorenzo, dirigiéndose a Roldán, pero sin apartar los ojos de Isolda. «Si estas insignias militares son auténticas, y si hay una razón legítima por la que su expediente no figura en las bases de datos públicas». «No me venga con estupideces, Lorenzo», estalló Roldán, cuya inseguridad se estaba transformando en una ira defensiva. Los viejos a veces se inventan fantasías sobre su pasado para sentirse importantes. Cualquiera puede comprar chatarra militar. Esta mujer está obstruyendo un control federal. «Mi pasado no necesita adornos, oficial», replicó Isolda con una calma letal. «A menudo, daría lo que fuera por poder olvidarlo. A pocos metros de allí, el general Cánovas había terminado de pasar su propio control de seguridad en la zona VIP. Su presencia imponente ya había provocado que varios guardias se cuadraran a su paso. Sin embargo, su aguda vista periférica captó el inusual revuelo en la línea 3. El grupo de curiosos grabando con los móviles. El rostro enrojecido del guardia joven y sobre la mesa de acero. El inconfundible brillo azul medianoche de un uniforme de gala de las fuerzas especiales. El general Cánovas cambió de rumbo. Sus pesados zapatos militares resonaron sobre el suelo de granito con la precisión de un metrónomo marcando una marcha fúnebre para la carrera del oficial Roldán. ¿Hay algún problema en este puesto?». La voz del general Cánovas resonó como un trueno en el atrio. No gritó, pero la profunda autoridad que emanaba de su garganta hizo que todos los presentes, civiles y guardias por igual, se giraran de inmediato. Roldán se sobresaltó, girando sobre sus talones, al ver las estrellas plateadas en los hombros del hombre que se acercaba. La sangre abandonó su rostro de golpe. Su postura chulesca desapareció, reemplazada por un intento torpe y patético de adoptar una posición de firmes. «¿Mi general?», tartamudeó Roldán, llevándose la mano a la frente en un saludo tembloroso. «No hay ningún problema, señor. Solo estamos realizando una inspección de seguridad rutinaria de nivel 2.
Esta ciudadana llevaba artículos sospechosos y... El general Cánovas lo ignoró por completo. Sus ojos grises, curtidos por décadas de conflictos que jamás salieron en los telediarios, se clavaron directamente en la guerrera militar esparcida sobre la mesa. Vio los galones, evaluó la disposición de las medallas y, finalmente, leyó la placa de identificación. De la torre, una chispa de reconocimiento, rápida y electrizante, iluminó el rostro impenetrable del alto mando. Lentamente, Cánovas levantó la mirada hacia la mujer mayor que se erguía al otro lado de la mesa. Isolda lo observó. No mostró sorpresa, ni alivio. Su rostro permaneció como un muro de contención. Pero la tensión en sus hombros cedió una fracción de milímetro. «Señor, esta zona está restringida durante las inspecciones», intentó decir Roldán, desesperado por recuperar el control de su parcela de poder. «Silencio, oficial», cortó Cánovas, sin siquiera mirarlo. Su tono fue tan gélido y definitivo que Roldán cerró la boca con un chasquido audible. El general avanzó hasta quedar exactamente frente a la mesa de acero. Por un largo y denso instante, el tiempo pareció detenerse. Los oficinistas que grababan con sus móviles contuvieron la respiración. Lorenzo retrocedió un paso por puro instinto de supervivencia. Entonces, sin decir una sola palabra, el general Cánovas, un hombre condecorado en 3 continentes y al mando de miles de soldados, juntó los talones con un golpe seco, enderezó su espalda y elevó la mano derecha en el saludo militar más perfecto, solemne y marcial que nadie en aquel edificio hubiera presenciado jamás. «Capitán de la Torre», dijo Cánovas, su voz cargada de un respeto casi reverencial. Isolda, con una memoria muscular forjada en el fuego de las operaciones encubiertas de 1976, devolvió el saludo. La precisión de sus movimientos, el ángulo exacto de su brazo, evidenció años de estricta disciplina castrense. «General Cánovas», respondió Isolda, bajando la mano lentamente. «Han pasado más de 40 años, si no me falla la memoria». «42, capitán». Cánovas bajó el brazo, pero no apartó la mirada de ella. Roldán y Lorenzo intercambiaron una mirada de puro pánico. La multitud estalló en murmullos incomprensibles. La narrativa de la anciana chiflada acababa de ser aniquilada por la máxima autoridad militar del recinto. «¿Usted conoce a esta mujer, mi general?», balbuceó Lorenzo, con la voz quebrada. Cánovas giró lentamente el rostro hacia los guardias. Sus ojos eran 2 pozos de hielo. «La capitán Isolda de la Torre fue uno de los oficiales operativos más brillantes y letales con los que tuve el honor de servir en Delta», declaró Cánovas, asegurándose de que su voz llegara a todos los curiosos. «Aunque supongo que a individuos con su bajo nivel de autorización de seguridad jamás se les informó de ello». Roldán sintió que las rodillas le fallaban. Miró la guerrera militar y luego a Isolda, comprendiendo de golpe la magnitud del error que acababa de cometer. No teníamos forma de saberlo, señor». Su expediente figuraba como restringido, trató de justificarse Roldán, con un hilo de voz. «Nos pareció una anomalía de seguridad. Pensamos que el archivo de la capitán fue desclasificado hace apenas un mes, oficial», lo interrumpió Cánovas, volviendo su atención a Isolda. Después de décadas de operar en las sombras, su división finalmente ha sido reconocida en los registros históricos del Pentágono, y es precisamente por eso que la capitán está hoy aquí. El general se inclinó ligeramente sobre la mesa y, con una delicadeza que contrastaba con su enorme tamaño, recogió la estrella de bronce que Isolda había atrapado en el aire y la depositó suavemente junto al uniforme. «Le agradecería inmensamente, oficial», continuó Cánovas, con un tono que no admitía réplica, «que devolviera las pertenencias de la capitán a su lugar con el mismo extremo cuidado y respeto que debería haberle mostrado desde el principio». Sí, señor, inmediatamente. Mi general». Roldán saltó como si hubiera pisado un cable pelado. Su arrogancia se había evaporado.
dejando tras de sí a un hombre pequeño y aterrorizado. Empezó a doblar la chaqueta militar con manos temblorosas. Lorenzo, mudo de vergüenza, le ayudaba recogiendo los frascos de medicinas y el libro de poesía. El protocolo incluye la dignidad humana, oficial Roldán, sentenció Cánovas, leyendo la placa del joven guardia. Procure no olvidarlo de nuevo si desea conservar su empleo antes del final del día. Mientras Roldán empacaba febrilmente, el general Cánovas se giró hacia la multitud, que aún observaba fascinada la escena. Alzó la voz, asegurándose de que los teléfonos móviles captaran cada sílaba. La capitán de la torre está aquí hoy para recibir la Cruz de la Armada, anunció Cánovas. Es la segunda condecoración militar más alta que puede recibir un miembro de nuestras Fuerzas Armadas, otorgada por un heroísmo extraordinario en combate frente a una fuerza armada enemiga. La medalla le será impuesta por el propio presidente de la República en menos de una hora. Un silencio sepulcral volvió a caer sobre el atrio. La mujer a la que habían tratado como a una molestia senil estaba a punto de ser condecorada por el jefe de Estado. Una joven en la multitud guardó su teléfono y, espontáneamente, comenzó a aplaudir, lenta y tímidamente. Otros se unieron, hasta que el atrio se llenó de un aplauso resonante y cargado de disculpas. Roldán cerró la cremallera de la maleta y, con la cabeza gacha, la empujó suavemente por la mesa hacia Isolda. Mis más sinceras disculpas por el malentendido. Capitán, murmuró Roldán, incapaz de mirarla a los ojos. Isolda tomó el asa de cuero de su maleta. Observó al guardia durante unos largos y agonizantes segundos. No había triunfo en la mirada de la anciana. Solo el cansancio de quien ha visto a demasiados hombres como él a lo largo de su vida. El respeto, oficial, no se otorga a los símbolos ni a las insignias, dijo Isolda, con voz serena. Se otorga reconociendo la humanidad fundamental de quien tienes enfrente. Recuérdelo. El sonido de los aplausos se fue desvaneciendo a medida que el general Cánovas escoltaba a Isolda hacia los imponentes ascensores de cristal del atrio gubernamental. A su paso, la multitud, que minutos antes la observaba con una mezcla de aburrimiento y morbo, ahora se apartaba formando un pasillo de silencioso respeto. Algunos inclinaban la cabeza, otros simplemente la miraban con los ojos muy abiertos, tratando de reconciliar la imagen de la anciana de aspecto frágil con la leyenda militar que acababa de materializarse ante ellos. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave siseo, aislando finalmente a Isolda y a Cánovas del bullicio del vestíbulo. A medida que la cabina de cristal ascendía, la capital asolada por la lluvia se iba revelando a través de los ventanales, un mar de asfalto gris y luces borrosas. Isolda se mantuvo erguida, con las dos manos apoyadas en el asa de su maleta de cuero. No miraba el paisaje, sino su propio reflejo en el cristal de la puerta. Los años habían surcado su rostro, pero la mujer que la devolvía la mirada seguía siendo la misma soldado que, 42 años atrás, había descendido de un helicóptero en medio del infierno. Sigue conservando su aplomo intacto. Capitán, rompió el silencio el general Cánovas. Su voz era grave, desprovista de la dureza que había empleado con el oficial Roldán. Después de todos estos años, no esperaba menos de usted. Es un reflejo condicionado, señor, respondió Isolda, sin apartar la vista de su reflejo. Una vez que aprendes a no sangrar delante de los tiburones, es difícil olvidar cómo hacerlo. Cánovas esbozó una sonrisa triste y asintió. El caso de su equipo fue desclasificado hace exactamente 28 días. Ha sido una batalla burocrática monumental. El Pentágono, Inteligencia, el Senado, nadie quería abrir esa caja de Pandora. Pero el mundo de hoy es distinto. La nación finalmente está lista para reconocer lo que ustedes hicieron, lo que todos ustedes sacrificaron. Isolda apretó los labios. La mención del sacrificio hizo que un frío cortante se instalara en su pecho. ¿Está lista la nación, general?, preguntó ella, girando por fin la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿O simplemente los burócratas que querían mantener sus errores enterrados ya están muertos y no pueden protestar?
Cánovas no respondió de inmediato. Sabía que Isolda tenía razón. La Operación Ciudadela no había sido una misión de rescate gloriosa y limpia. Había sido una incursión desesperada, oscura y bañada en sangre, orquestada en los márgenes de una guerra que oficialmente no existía. Ambas cosas pueden ser ciertas, concedió el general suavemente. De los 17 operativos que entraron en aquel valle, solo 5 lograron salir. Hoy, el país honrará a esos 5. 12 fantasmas. El número resonó en la mente de Isolda como el tañido de una campana fúnebre. 12 hombres y mujeres que no envejecieron, que no tuvieron hijos, que no se enfrentaron jamás a la burocracia de un atrio gubernamental, porque sus huesos descansaban en tumbas sin nombre a miles de kilómetros de allí. Y ahora, décadas después, el gobierno pretendía limpiar sus conciencias otorgándoles un trozo de metal y una cinta de colores. El ascensor emitió un suave pitido al llegar a la planta ejecutiva. Las puertas se abrieron hacia un pasillo enmoquetado que olía a cera cara y a poder. Al fondo, a través de unas puertas dobles de roble macizo, se escuchaba el murmullo de conversaciones educadas y el tintineo del cristal. La élite política y militar aguardaba. Antes de que pudieran dar un paso fuera del ascensor, una voz femenina y apresurada los detuvo. «Mi general, capitán de la torre». Una joven mujer, vestida con el uniforme táctico oscuro de la policía de seguridad del edificio, se acercó casi corriendo por el pasillo. Estaba visiblemente nerviosa, deteniéndose a una distancia prudencial y ajustándose el cinturón de servicio con torpeza. Cánovas arqueó una ceja, evaluándola. «¿Ocurre algo, oficial?» «Elías». «Señor». «Adela Elías», se presentó la joven, tragando saliva con dificultad. «Siento muchísimo interrumpirles, señor. Sé que están a punto de entrar en la recepción privada, pero necesitaba hablar con la capitán. Solo será un segundo. Lo juro». Cánovas miró a Isolda, dejándole la decisión a ella. Isolda asintió levemente hacia el oficial de seguridad. «No interrumpe. Oficial Elías». «¿Qué sucede?», preguntó Isolda, suavizando el tono. Notó que las manos de la joven temblaban ligeramente. Adela dio un paso vacilante hacia adelante. Yo estaba en la zona de control 3. Vi todo lo que pasó abajo. Vi cómo mis compañeros la trataron. Y quería pedirle disculpas en nombre del cuerpo. Fue indignante. Sentí tanta vergüenza por no haber intervenido, por haberme quedado simplemente mirando. «Usted no fue quien abrió mi equipaje ni quien me humilló», respondió Isolda, con voz tranquila. «No tiene por qué disculparse por los pecados de otros». «Pero me quedé callada», insistió Adela, con los ojos brillantes, cargados de una frustración genuina. «Me uní a este trabajo para proteger a